Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a detenernos en un versículo muy poderoso, que es el versículo 44 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aprovechando que están todos los fariseos juntos, Jesús les lanza la pregunta de que si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es posible que David en el Espíritu le llamara Señor? Eso lo encontramos en el Salmo capítulo 110, versículo 1. Este versículo dice literalmente lo que Jesús está citando aquí en el Evangelio de Mateo, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recordemos que David pronunció estas palabras 1000 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Por lo tanto, es totalmente ilógico que si el Mesías es hijo de David, que David le llamara Señor. Mira, Jesús aquí está revelando un misterio que ningún teólogo o entendido de su tiempo pudo lograr entender. Te lo voy a explicar. Pero mira, antes déjame aclararte algo que quizá en el idioma español no lo podemos entender bien, porque a nosotros nos aparecen las mismas palabras, pero cuando nosotros estudiamos este versículo en su idioma original, ahí nos vamos a dar cuenta que el primer Señor hace referencia a Dios Padre y el segundo Señor hace referencia al Mesías. Es decir, dijo el Señor a mi Señor, quiere decir dijo el Padre al Mesías. El primer Señor en el idioma original es lo que nosotros conocemos como Jehová, que también te digo que Jehová es una pésima traducción del verdadero nombre de Dios, que un día Dios mediante explicaré esto que te estoy diciendo. Y el segundo Señor es la palabra Adonai, que significa literalmente Señor o dueño. Así que lo que David dijo en el Espíritu es lo que oyó al Padre hablando con el Hijo desde la eternidad. Por lo tanto, este es uno de los tantos versículos que hay que afirman la divinidad de Cristo. Jesús no fue creado, sino que existía antes de David. Si quieres, vamos un poco más allá. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 58, que antes que Abraham existiera, Él ya existía. Desde el Antiguo Testamento, el Mesías ya está siendo presentado como un Dios encarnado y no como un hombre, como un ser humano que sería exaltado. Por eso David dijo que el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi derecha. En la antigüedad, sentarse a la derecha era el mayor lugar de honor, de autoridad, de poder. Este lugar estaba reservado para el heredero. Por eso cuando Dios dice siéntate a mi derecha, se está refiriendo a que el Mesías tiene una posición de autoridad, una posición de gobierno en el cielo. En otras palabras, Dios Padre está exaltando a su Hijo Jesucristo y lo está colocando en el trono como Rey y Señor de todo. El escritor a los Hebreos también habla de este asunto para querer resaltar que Cristo es Dios. Cuando allí en el primer capítulo y en el versículo 13 dijo: ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Ni siquiera los ángeles tienen la potestad, la autoridad de sentarse a la diestra de Dios Padre. Solo Cristo comparte el trono con el Padre, porque solo Cristo es uno con el Padre. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 30, yo y el Padre somos uno. La doctrina de que Jesús es Dios es la piedra angular de nuestra fe. Si realmente Jesús no es Dios, la cruz solo hubiese sido un sufrimiento que atravesó el Señor y no el acto de nuestra redención.
El apóstol Pedro, en la primera carta que escribe allí en el capítulo 1 y en los versículos 18, 19 y 20, dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir a través de la sangre preciosa de Cristo, y que esta muerte en la cruz ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Espero que tengas totalmente claro que la cruz de Jesús no fue un accidente, no fue un error y mucho menos fue una tragedia humana. La crucifixión de Jesús fue el centro del plan divino de redención de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Qué sucedió con Jesús después de su resurrección? ¿Será que Jesús volvió al pesebre de Belén? ¿Será que volvió al taller de carpintería de José? ¿Será que volvió a ser un rabino de las sinagogas de Israel? Por supuesto que no. Una vez Jesús resucita, asciende a los cielos para volver a sentarse a la diestra de Dios Padre. El apóstol Pablo dijo en la carta que le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 2 y en los versículos 9 y 11, que Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La carta a los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 12 nos deja bien claro que después de haber ofrecido el sacrificio por los pecados, Jesús volvió a sentarse a la diestra de Dios. Y tú te podrías preguntar, bueno, ¿y hasta cuándo estará Jesús a la diestra del Padre? Bueno, este versículo de esta mañana nos está respondiendo a esta pregunta cuando dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Con estas palabras, Dios está describiendo la victoria total de Jesús sobre todo enemigo espiritual y terrenal. Aquí tenemos un panorama totalmente escatológico, un panorama que habla de lo que ha de suceder, porque un día todos aquellos que hoy son enemigos de Jesús estarán por estrado de sus pies. ¿Sabes lo que significa que todos los enemigos serán puestos por estrado de los pies de Jesús? En la antigüedad, poner el pie sobre el enemigo que había sido vencido era un símbolo de dominio total. Era señal de haber tenido una victoria completa. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 10 y en el versículo 24, Josué mandó a los capitanes de Israel que pusieran sus pies sobre los cuellos de los reyes de los enemigos. Esto era una manera visible de decirle a todo el mundo que los enemigos habían sido totalmente derrotados y que estaban totalmente bajo su autoridad. Por eso cuando Dios dice, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, lo que realmente está diciendo el Padre es que todos los que hoy se consideran enemigos de Jesús estarán todos bajo su completa sujeción y nadie va a poder resistirse. Un día, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día, toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la creación, enemigos incluidos, tendrán que reconocer públicamente el señorío de Jesús. Así que el versículo de esta mañana nos está recordando la supremacía de Cristo, su señorío. Nos está recordando una vez más que Jesús no fue un hombre que se hizo pasar por Dios, sino que fue un Dios que se hizo pasar por hombre. Y ante este Dios, un día, toda la creación se va a postrar y le va a adorar. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque este misterio que no entendieron los fariseos, que no entendieron las personas de la época, nosotros, gracias a tu Espíritu Santo, nos ha sido revelado. Nosotros podemos reconocer la supremacía de Jesús. Sabemos que Jesús no fue un simple ser humano, sino que fue Dios encarnado y que su muerte en la cruz fue el acto de redención de nosotros.
Gracias a esa sangre derramada, nosotros tenemos perdón de pecados y podemos entrar a tu presencia el día que partamos de este lugar. Gracias, Señor. No hay otra palabra que salga hoy de nuestros labios. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, mi Dios. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.